intervención vamos a volver entonces a hablar sobre la regulación renal del potasio. Hemos estado viendo que la regulación de la concentración de potasio es algo esencial para el organismo y para el medio interno, porque cualquier variación, por muy pequeña que sea, por dada la también pequeña concentración de potasio que hay en el líquido extracelular, puede provocar alteraciones graves en el organismo, ¿no? Un aumento, por ejemplo, puede llevar a arritmias, un paro cardíaco, fibrilación y finalmente la muerte de las personas. El potasio está distribuido esencialmente a nivel de líquido intracelular. El 98% de todo el potasio corporal entonces está en las células. Sabemos que hay 140 miliequivalentes litro por en el líquido intracelular, y si tenemos 28 litros de líquido intracelular, esto suma 3.920 miliequivalentes de potasio que están en las células, y solo hay 4.2 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. Si sabemos que hay 14 litros de líquido extracelular distribuidos entre el líquido vascular y el líquido intersticial, esto nos lleva a que tenemos 59 miliequivalentes de potasio en el líquido extracelular. Esto representa apenas un 2% de todo el potasio. Entonces vean que cualquier alteración, tanto en la ingestión como en la excreción de potasio, puede alterar las concentraciones del líquido extracelular hasta llevar a niveles, digamos, letales para el organismo, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el equilibrio de la concentración de potasio en el líquido extracelular? Depende de dos factores. Uno, de la excreción, que se da gracias al trabajo del riñón, ¿no? Y el otro es el propio mecanismo interno de nuestros tejidos, que se refiere a la capacidad que tienen las células de admitir potasio en su citoplasma. Las células pueden admitir potasio que está por demás en el líquido extracelular sin que ocurra ninguna alteración grave para la célula, ¿no? 140 miliequivalentes por litro, si por mucho potasio que se absorba en el intestino, este potasio se va a redistribuir perfectamente entre las miles de células que hay en el organismo y las millones de células que hay en el organismo, y cada célula podrá subir máximo a 140 miliequivalentes por litro, ¿no es verdad? Y entonces no es una variación importante. Las células entonces actúan como un gran almacén de potasio, son capaces de tomar el potasio que está en exceso en el líquido extracelular y amortiguar con eso cualquier variación de la homeostasis. Bien, ahora, si observamos nosotros al día, este gráfico, al día consumimos 100 miliequivalentes de potasio. Estos 100 miliequivalentes, de estos 100 miliequivalentes, 98 se van a llegar a absorber hacia la sangre, y esos 98 se podrían ver si en el líquido extracelular 98 más 59, bueno, llegamos fácilmente a 159 o 7, más de 50 más de 150 miliequivalentes en el líquido extracelular, que si los dividimos entre 14 nos pueden dar prácticamente pueden duplicar o más todavía la concentración del potasio en el líquido extracelular. Pero aquí está el riñón, que va a actuar
como el mecanismo de excreción. Así como se incrementa la concentración de potasio en el líquido extracelular, también se produce una excreción renal de potasio, ¿no? Y el potasio es eliminado con la orina. Bien, entonces las células actúan como ese gran almacén de potasio y son capaces de regular las concentraciones con facilidad. También vimos ayer cuáles son los factores que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, es decir, que factores que meten potasio a las células para disminuir la concentración de potasio en el líquido extracelular, y factores que sacan potasio de las células para aumentar el potasio del líquido extracelular cuando el potasio ha disminuido, ¿no? Entre los factores que meten potasio a las células está la insulina, la aldosterona, los estímulos beta-adrenérgicos, la alcalosis. Entre los factores que sacan potasio de las células, la deficiencia de insulina, al contrario que los que meten, ¿no? La diabetes mellitus, por ejemplo, o la deficiencia de aldosterona, que es la hormona que regula en realidad la concentración de potasio en el líquido extracelular, un bloqueo beta-adrenérgico, la acidosis, la lisis o destrucción celular, el ejercicio extenuante, el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular también va a hacer que se salga el potasio de las células. Ayer hemos analizado estos factores, entonces vamos a ir adelante hacia los mecanismos de excreción de potasio desde los túbulos, porque hemos visto que 92 miliequivalentes de potasio tienen que ser eliminados obligatoriamente todos los días si tenemos una ingesta de 100 miliequivalentes diarios, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo ocurre esto en los túbulos? En los túbulos se filtran al día 756 miliequivalentes de potasio. Esto lo podemos calcular fácilmente porque sabemos que 4.2 miliequivalentes por litro hay en el líquido extracelular y el filtrado glomerular es de 180 litros día. El filtrado glomerular tiene las mismas concentraciones de iones y otras sustancias que el plasma, entonces la misma 4.2 miliequivalentes litro, la concentración del potasio en el filtrado glomerular, y por 180 tenemos estos 756 miliequivalentes litros que se filtran desde el glomérulo a la cápsula de Bowel. Luego, inmediatamente empieza el recorrido del filtrado por el túbulo proximal, se produce una reabsorción del 65% del potasio, estos son 495 miliequivalentes. En el túbulo proximal es el mayor porcentaje de reabsorción de potasio, al igual que de sodio, de agua y, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, el 100%. En el túbulo proximal hay una reabsorción intensa de agua y solutos, como ya hemos visto. Luego, en el asa de Henle no va a haber reabsorción de potasio, en especial en el asa de Henle descendente, tampoco en el ascendente fina. Donde sí vamos a tener una reabsorción también importante de potasio es en el asa ascendente gruesa. Aquí hay el cotransportador sodio-cloro-potasio que reabsorbe una importante cantidad de potasio. El 27% de todo el potasio filtrado se va a reabsorber a este nivel. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, que este cotransportador funciona por una ATPasa, ¿no? Reabsorbe una gran cantidad de potasio, hasta de tal
o sea, es tan importante la función de este cotransportador que es el blanco de un diurético que usamos en la medicina, la furosemida, que cuando queremos producir diuresis, es decir, que haya eliminación renal de orina, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o en otras situaciones donde hay retención de líquidos, usamos furosemida. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Bloquear a este cotransportador, ¿no? El problema de bloquear este cotransportador es que se puede producir una hipopotasemia, porque vean, se está evitando que se reabsorba una gran cantidad de potasio y ese potasio ya no va a ser reabsorbido, va a ser eliminado junto con la orina, ¿no? Entonces vamos a perder potasio, estos diuréticos perdedores de potasio, como hemos hablado en su oportunidad cuando hemos visto a estos a las diferentes células de los túbulos y hemos visto la acción de otros diuréticos, por ejemplo, que son ahorradores de potasio, ya sea que bloqueen a la aldosterona o que bloquean al canal de sodio de las células principales. Bien, ahora, seguimos el recorrido, sí, bueno, aquí hay esta reabsorción, 204 miliequivalentes, tenemos que sumar a estos 491 miliequivalentes. Vamos haciendo las cuentas, porque de eso se trata. Si tenemos 491 miliequivalentes que se reabsorben en el túbulo proximal y 204 en el túbulo, en el asa ascendente gruesa, tenemos hasta aquí ya 696 miliequivalentes. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí en el túbulo distal hay también reabsorción de sodio, y esta reabsorción de sodio es a través de una bomba ATPasa sodio-potasio, y en todo este sector va a funcionar estas ATPasas y que van a producir intercambio de sodio por potasio, ¿no? Entonces aquí ya no hay reabsorción de potasio, sino hay una secreción de iones potasio. Muchos de estos iones potasio además van a ser reabsorbidos con el funcionamiento de otra bomba, la bomba de hidrógeno, que intercala hidrógeno de las células intercaladas, que intercambia hidrógeno, secreta hidrógeno y reabsorbe potasio. Pero el total de todo del comportamiento, digamos, del potasio aquí va a ser que se van a secretar 31 miliequivalentes día, es decir, que van a pasar desde el líquido intersticial hacia el túbulo 31 miliequivalentes día. Entonces aquí ya tenemos que restar estos 31 porque se están nuevamente sumando estos 31 al filtrado. Entonces tenemos 5, 6 y 666, ¿no? Y si restamos 756 de 665, vamos a tener, si sumamos, si restamos 656 de 756, 665, vamos a tener que se van a eliminar aproximadamente los 92 miliequivalentes litro, ¿no? Que representa el 12% de todo el potasio filtrado, ¿no? Esas serían nuestras perdón, aquí era 204, por eso no me estaba saliendo bien las cuentas, no sé de dónde he sacado 5. 204, aquí es 656, entonces aquí es 4 y
756 menos 664, tenemos los 92 miliequivalentes litro que se eliminan al día. Entonces, todos los días eliminamos esa cantidad en promedio. Ahora, desde luego, si hay una mayor ingesta de potasio, entonces va a haber también una mayor eliminación de potasio, ¿no? Entonces, esa va a ser las características de la eliminación de potasio. Vean, por ejemplo, aquí tenemos secreción de potasio en las células principales del túbulo distal y del colector. Está la ATPasa que reabsorbe sodio y secreta potasio. Esta ATPasa arrastra el sodio desde el túbulo y lo que hace es intercambiarlo por el potasio desde el intersticio que da al capilar peritubular, ¿no? Entonces, este potasio en realidad viene desde el líquido vascular que sale desde el capilar peritubular hacia el intersticio y del intersticio hacia la célula epitelial renal, la célula principal, para luego aumentar la concentración de potasio aquí en la célula y ser secretado hacia la luz del túbulo, ¿no? Aquí hay una difusión pasiva, entonces, de iones de potasio desde la célula hacia el túbulo, porque la concentración acá es de 140 y en el túbulo es una concentración baja ya de potasio, ¿no? Entonces hay un gradiente de concentración que permite la secreción de los iones potasio. Por el otro lado, si esta es una célula intercalada, esta de aquí abajo, ¿no?, que también están en el mismo lugar, esta célula intercalada que tiene aquí una bomba de hidrógeno, esta bomba de hidrógeno secreta hidrógeno y reabsorbe potasio. Entonces, el resultado de la acción de estas dos células, de las células principales y de las células intercaladas, es que se secretan entonces hacia los túbulos 31 miliequivalentes día de potasio, ¿no? Entonces, bien, ¿qué factores van a regular la secreción de potasio? Hay factores que van a estimular la secreción de potasio. Desde luego, la concentración de potasio en el líquido extracelular, ¿no? Si hay mayor concentración de potasio en el líquido extracelular, por ejemplo, después de una comida rica en potasio, cuando nosotros consumimos verduras, frutas en general, estos alimentos tienen abundante potasio. Entonces, este potasio es absorbido a nivel de la luz del intestino, pasa a la circulación y ahí aumenta la concentración de líquido extracelular, pero inmediatamente también aumenta la cantidad de potasio filtrado en los túbulos. Ahora, por otro lado, también este aumento de potasio en el líquido extracelular va a ser amortiguado por la acción de las células, que hemos visto que funcionan como grandes almacenes de potasio, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una hormona que está cuya principal función es la de secretar potasio a nivel de los túbulos. Intercambia potasio por sodio ahí en las células intercaladas en las células principales, y esta hormona es la hormona aldosterona. En realidad, la hormona aldosterona tiene como principal estímulo para su producción en la glándula suprarrenal
la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es el estímulo para que se produzca aldosterona. Si aumenta empieza a aumentar la producción de potasio, la corteza suprarrenal empieza a producir mayor cantidad de aldosterona, ¿no? Y la aldosterona se dirige a las células de los túbulos. ¿Y cuál es la función de la aldosterona en estas células? Esta es una hormona que se llama hormona también, que se la conoce como la hormona mineralocorticoide. Es una hormona que se produce a partir del colesterol, entonces es una hormona liposoluble. Esta hormona atraviesa con facilidad la membrana celular de las células principales, ingresa a las células. Ahí hay un receptor, el receptor mineralocorticoide. La aldosterona se une al receptor y el complejo aldosterona-receptor se dirigen hacia el núcleo, y en el núcleo activan la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? La bomba ATPasa sodio-potasio y el canal de sodio, que se requieren para que aumente la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a nivel de estas células, ¿no? Bien, ahora también cuando hay un aumento del flujo tubular a nivel de los túbulos, hay mayor cantidad de potasio en los túbulos, va a haber mayor secreción de potasio. ¿Y qué factores reducen la secreción de potasio? Un aumento de la concentración del ion hidrógeno, ¿no? Vean, ¿qué sucede cuando aumenta una concentración y hay acidosis? Estas células, las células, no las principales, pero las intercaladas, son células claves como vamos a ver en la clase próxima, son células claves para la regulación del equilibrio ácido-base, ¿no? Y estas células lo que hacen es intercambiar hidrógeno por potasio. Entonces reabsorben mayor cantidad de potasio cuando tienen que eliminar hidrógenos que están produciendo una acidosis, y esos hidrógenos que son eliminados se los intercambian además, o sea, por cada hidrógeno que sale por esta bomba ATPasa va a retornar, se va a formar un bicarbonato. Ese bicarbonato es el que va a participar del equilibrio ácido-base. Entonces, necesariamente en las células principales, cuando se activa la ATPasa que tiene que llegar al túbulo con hidrógeno, ¿no? Desde el intersticio, desde el líquido extracelular, se está eliminando hidrógeno hacia los túbulos. Este hidrógeno va a participar en la formación de bicarbonato, que va a ser reabsorbido para que este bicarbonato baje la acidez, ¿no? Aumente el pH, si quieren, del líquido extracelular. Ahora, este hidrógeno no sale solo, tiene que salir con un intercambio de potasio. Esta es una bomba de protones, una bomba de hidrógeno que intercambia hidrógeno por potasio. Entonces, cuanto mayor es la acidosis, mayor es la necesidad de secretar iones hidrógeno para que se reabsorban iones bicarbonato, pero al estarse secretando los iones hidrógeno, se están intercambiando por iones potasio, que aquí van a aumentar la concentración en estas células y luego van a tener que pasar hacia el intersticio y luego hacia la circulación. Entonces se reduce la secreción de potasio. En la orina vamos a encontrar menor cantidad de potasio porque va a haber una reabsorción intensa de potasio por la puesta en marcha de esta bomba. Bien, ahora, cuando aumenta entonces la concentración de potasio en el líquido extracelular, va a haber inmediatamente un mecanismo de reabsorción, de secreción de potasio a nivel de los túbulos, ¿no? Por encima de 4.1 miliequivalentes, ¿verdad? Ya a nivel de
de los túbulos de las células principales. Esta bomba ATPasa se estimula y entonces hay una reabsorción de potasio intercambiando una secreción de potasio intercambiando por el sodio, ¿no? Esta bomba entonces está regulada, la acción de esta bomba está regulada con la acción de la aldosterona ahí en la corteza suprarrenal. De hecho, vean, también la aldosterona juega un papel clave cuando disminuye la presión arterial. No se trata aquí de una hiperpotasemia, sino de la reabsorción de sodio, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando disminuye la presión arterial? Las células yuxtaglomerulares perciben esta reducción de la presión arterial, se forma la prorenina, o sea, se sintetiza y se secreta la prorenina, la renina sale al plasma, se activa y se convierte en renina, esta actúa sobre el angiotensinógeno, luego el angiotensinógeno, gracias a la acción de la renina, se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 pasa por los pulmones, se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, y la angiotensina 2 va a tener acciones tanto en los túbulos como en las arterias, ¿no? Pero otra de sus acciones de la angiotensina 2 es estimular la producción de aldosterona. ¿Para qué? Para que haya una mayor reabsorción todavía de sodio y tras del sodio de agua, para elevar, ¿qué cosa? La presión arterial, ¿no? Entonces, la aldosterona tiene esta doble función, digamos, ¿no? Una que es la de mantener las concentraciones de potasio en valores, veamos, normales, ¿no? Si aumenta el potasio por encima de 4.1 con 4.2 miliequivalentes, ya las concentraciones, digamos, más altas, entonces inmediatamente en la corteza suprarrenal empieza a producir aldosterona, porque la aldosterona está vinculada con la acción de esta bomba ATPasa, ¿no? Y va a aumentar el gradiente de sodio y además va a intercambiar el sodio con el potasio, y el potasio se va a secretar y se va a eliminar y se va a volver a la concentración normal de potasio, ¿no? La otra acción de la aldosterona tiene que ver con la disminución de la presión arterial, con la disminución del volumen sanguíneo. Esa acción es para restituir los valores de la presión arterial, ayudar a restituir los valores de la presión arterial, ayudar a restituir el volumen sanguíneo, como hemos visto ya en la unidad anterior cuando hemos hablado de circulatorio, ¿no? Entonces, ¿vean? Aquí podemos ver el efecto de la aldosterona sobre la concentración extracelular de potasio, ¿no? Esta es la aldosterona, ¿no? Cuanto mayor es la concentración de la aldosterona en el plasma, también va a ser mayor la excreción de potasio en la orina, ¿no? La expresión renal de potasio en la orina. Si aumenta la aldosterona, estimula la secreción de potasio, y donde en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Estimula entonces la acción de la bomba ATPasa, ¿no? Que transporta sodio fuera de la célula y potasio al interior de la célula, y aumenta la permeabilidad del potasio. Esto funciona, recuerden, así: esta es la célula, esta es la luz del túbulo, este es el túbulo renal y aquí está el intersticio. Y aquí está, en la membrana vasolateral, está la ATPasa. Esta ATPasa, entonces, va a sacar
potasio o sodio de la célula y va a meter a la célula potasio. Va a intercambiar 3 sodios por 2 potasios. El sodio va a ser arrastrado desde el túbulo. Este sodio va a crear la gradiente de sodio aquí y el sodio va a ser arrastrado desde el túbulo para que sea reabsorbido. En cambio, el potasio, ¿no?, va a aumentar su concentración dentro de la célula y por difusión va a pasar hacia el túbulo y entonces hacia la orina, ¿no? Se va a excretar. Bien, en la membrana luminal. Entonces, cuando aumenta la concentración extracelular de potasio, esta estimula la secreción de la aldosterona. ¿Ven? Con una concentración de unos 3 miliequivalentes litros de potasio se puede aumentar la concentración plasmática de la aldosterona de 0 a 60 nanogramos en 100 ml. Un pequeño incremento del potasio, ¿no?, puede producir incrementos en la concentración plasmática de aldosterona. Hay un incremento de 3 miliequivalentes, es decir, si estamos normalmente es 4 más 3, 7, vamos a tener cuando se dobla casi la concentración de potasio, ya estamos en una hiperpotasemia. Ven cómo puede la aldosterona activarse desde 0 a 60 nanogramos en 100 mililitros. Este es un sistema de retroalimentación que va a funcionar. Es un sistema de retroalimentación negativo que funciona perfectamente, ¿no? Si la concentración de potasio aumenta, ¿no?, si aumenta la concentración de potasio, aumenta también la secreción de aldosterona, directamente proporcional. Aumenta y aumenta la secreción de aldosterona. Si aumenta la secreción de aldosterona, aumenta la concentración de aldosterona en el plasma y se dirige hacia los túbulos. Y en los túbulos, ¿qué va a producir? Una mayor excreción de potasio. Esta mayor excreción de potasio regula, ¿no?, el potasio en el líquido extracelular, y esta mayor excreción va a hacer que disminuya la concentración, y si disminuye la concentración de potasio hacia este lado, va a disminuir la secreción de aldosterona. ¿Ya? Entonces, este es un sistema de retroalimentación negativo que funciona perfectamente. Igual, si disminuye la ingesta de potasio, por ejemplo, ¿no?, y disminuye también la concentración de potasio, entonces va a haber menos producción de aldosterona. Si hay menos producción de aldosterona, va a haber menos eliminación, menos excreción de potasio en los túbulos, con lo que se va a disminuir la excreción renal y se va a regular nuevamente la concentración de potasio a nivel de líquido extracelular. Este sistema de retroalimentación negativa funciona tanto como cuando aumenta la concentración de potasio por una mayor ingesta, o como cuando reduce la concentración de potasio por una menor ingesta, ¿no?, o una pérdida también de potasio. Bien, mayor ingesta de potasio, mayor concentración de potasio en el plasma, ¿verdad?, que va a producir una mayor secreción a nivel de las células, de los conductos colectores corticales y de los túbulos,
también a su vez va a producir una mayor producción de aldosterona. Esta también va a venir a estas células y va a producir una mayor secreción todavía, con lo que la excreción, es decir, la eliminación de potasio va a aumentar. Lo normal hemos visto que sea de 92 miliequivalentes, ¿no? Pero si la ingesta es mayor todavía a los 92 miliequivalentes, todo este mecanismo va a funcionar, porque va a aumentar la concentración del plasma, va a aumentar la secreción de aldosterona. Los dos mecanismos, tanto la mayor concentración en el plasma como la mayor secreción de aldosterona, va a hacer que se secrete, en este caso, mayor cantidad de potasio en los túbulos, ¿no? Porque recuerda, este potasio se va a secretar, la aldosterona no va a actuar en el filtrado. El plasma sí cuando hay una mayor concentración en el plasma se va a filtrar más, pero eso no es suficiente. La aldosterona más va a actuar para que haya una mayor secreción todavía de potasio en estos túbulos y se va a producir una mayor excreción. Entonces será más de 92 miliequivalentes por día. Bien, esa es cómo se regula la excreción de potasio. Y más que la excreción, la concentración de potasio, porque todos estos mecanismos sirven para que el potasio tenga esa concentración de 4 a 4.2 miliequivalentes litro en el líquido extracelular, y que se mantenga un ambiente adecuado para la vida de la célula, ¿no? Bien, ahora hablaremos del calcio. ¿Cuál es la concentración del calcio en el líquido extracelular? Hemos visto que el calcio, en general, tiene una concentración de 2.4 miliequivalentes litro. Como ustedes pueden ver, estas cantidades son ya pequeñas si comparamos con el sodio, con el cloro, ¿no? Incluso con el potasio, ¿no? La mitad ya de la concentración del potasio es la concentración del calcio en el líquido extracelular. Y el calcio es un ion eminentemente extracelular. De hecho, en el líquido intracelular el calcio tiene 0,0001 miliequivalente, una millonésima parte del líquido extracelular. Ahora, que se mantengan en este nivel la concentración de calcio es esencial para la vida, porque una hipocalcemia, si reduce la concentración de calcio, puede producir que haya una mayor excitabilidad tanto de las células nerviosas como de las células musculares, puede dar lugar a una tetania, ¿verdad? Incluso en el corazón puede producirse un paro en sístole, ¿no? Porque se va a quedar contraído el corazón, las células musculares también, hay temblores por la mayor excitabilidad de las células nerviosas. Entonces esto puede conducir fácilmente a la muerte de hipocalcemia. La hipercalcemia, el aumento en la concentración, por el contrario, deprime la excitabilidad neuromuscular y también a nivel cardíaco altera la función cardíaca y puede provocar arritmias y la muerte, la fibrilación y la muerte. Entonces, tanto la hipo como la hipercalcemia son letales. Y esto se complica más porque, si recordamos, estos 2.4 miliequivalentes es el calcio total. Este calcio total incluye al calcio que está ionizado, está en estado libre como ion circulando en el plasma, y al calcio que está ligado a las proteínas plasmáticas y a otras formas no ionizadas como aniones, fosfatos, fosfato de calcio, citrato de calcio. Estas formas no ionizadas prácticamente hacen que el calcio no tenga una actividad a nivel de las
membranas y que no tenga una actividad biológica directa, no intervenga en la actividad celular. Entonces, el 50% de este calcio es el que va a estar en ¿dónde está? Aquí. Circulando como calcio, como ion, por eso dice está ionizado, como ion. Solamente entonces es el que va a producir todas las actividades, y ven, el calcio es esencial. Aquí estamos viendo la relación y la importancia del calcio con el sistema neuromuscular, con el funcionamiento cardíaco, pero también el calcio es esencial para por ejemplo, secreción de las glándulas. Si no hay entrada del calcio a las glándulas, no hay exocitosis, lo mismo que pasa a nivel de la neurona, ¿verdad? Si no entra el calcio al axón para que se libere el neurotransmisor, no hay liberación del neurotransmisor. También el calcio es esencial para la coagulación de la sangre. Sin calcio no hay procesos de coagulación de la sangre. Entonces, acá estamos hablando de que este calcio, estos 1.2 miliequivalentes, juegan un papel clave. Y vean, todavía es más pequeña la cantidad de calcio libre que interviene en todos estos procesos de los que estamos hablando, ¿no? Luego está un 40% unido a proteínas plasmáticas, 1.1 miliequivalentes o menos, y solo un 10% está con aniones como el fosfatos de calcio, citratos, que participan de otras acciones, en especial intracelular. Ahora, el organismo tiene que tratar de mantener esta concentración de calcio iónico para que no ocurran ninguna de estas alteraciones y otras más que les acabo de indicar, que tienen que ver con la secreción glandular, con la secreción con la coagulación de la sangre, ¿no? Cuando hablamos de secreción glandular, estamos hablando tanto de esas glándulas endócrinas como exócrinas, de una buena parte de las exócrinas y de las endócrinas. Bien, entonces es importante la acción del calcio. Ahora, ¿cuánto de calcio nosotros ingerimos al día? Unos 100 miligramos día, es harto lo que consumimos al día, ¿no? De calcio. Este calcio viene con los alimentos, ¿no? Hay calcio en los vegetales, hay calcio en los productos animales, ¿no? Pero donde más calcio hay es en la leche, en los productos lácteos, ¿no? Todos los productos lácteos que consumimos. Pero vean, nosotros consumimos 100 miligramos o 1000 miligramos día, cerca de 1 gramo o más podemos consumir, no hay problema. Hay personas que consumen mucha leche, queso, productos vegetales que también contienen calcio. El hecho es que de esos 1000 miligramos se van a excretar, ustedes se van a eliminar 900 miligramos día, ¿no? Y solamente 100 miligramos se van a absorber, ¿sí? Si aumenta la ingesta de calcio, también va a aumentar la excreción mediante las heces. Es decir, estos 900 o más miligramos que se excretan con las heces no se absorben en el intestino. Quiere decir que los comemos, los llevamos a nuestro intestino, pero nuestro intestino no los va a absorber, a no ser que sean necesarios. Pero vean, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un gran almacén de calcio. De todo el calcio que tenemos en el organismo, el 99% está en los huesos. Ahí está en forma de cristales de hidroxiapatita de calcio, ¿no es verdad? Que forman la matriz ósea del hueso.
¿no? Entonces, ahí tenemos el 99% del calcio de todo el organismo. 1% de todo el calcio está en el líquido extracelular, 2.4, y 0,1 en el líquido intracelular, o menos todavía. Entonces, esta es la distribución de calcio. Entonces, como quiera que tenemos una gran cantidad de calcio en los huesos, poco es que se absorbe por día, a no ser que tengamos alguna enfermedad o una situación en la que se ha perdido el calcio de los huesos, nuestros huesos se han descalcificado. Entonces, esas son las características del calcio. Ahora, ¿cómo se regula la ingestión de calcio? Y la concentración de calcio en general en el líquido extracelular, no solamente la ingestión, sino también otros mecanismos que tenemos a nivel de los huesos y también de los riñones para regular la concentración de calcio en el líquido extracelular. Bien, aquí hay una hormona que se forma en las glándulas paratiroideas que están junto con la glándula tiroides. Estas hormonas, las paratormonas o PTHs, son uno de los reguladores más importantes para la captación y para la liberación de calcio también desde los huesos. La captación desde el intestino y desde los túbulos, en el riñón, y la liberación de calcio en los huesos. ¿Cuándo actúa la paratormona? La paratormona actúa cuando hay una deficiencia de calcio, cuando disminuye el calcio en el líquido extracelular, cuando bajan las concentraciones de calcio en el líquido extracelular. Entonces, si esos 2.4 y tal vez para ser más precisos todavía el 1.2 de calcio iónico disminuye, ¿no?, en el calcio del líquido extracelular, inmediatamente, fíjense, bueno, no sé. Ay, ya. Inmediatamente, las hormonas paratiroideas empiezan a formar la paratormona. ¿Sí? Esta paratormona tiene una acción directa sobre el hueso y hace que el calcio se libere desde los huesos. Activa mecanismos osteoclásticos. Ustedes saben que hay dos mecanismos, hay los mecanismos osteoclásticos y los osteoblásticos. Los osteoclásticos es cuando se libera, se destruye la matriz ósea del hueso y se libera calcio hacia el líquido extracelular. Los osteoblásticos es cuando más bien se capta el calcio desde el líquido extracelular para formar la hidroxiapatita de calcio para que se deposite en la matriz ósea y se forme el hueso. Son dos procesos que todo el día se están dando, los procesos osteoclásticos y osteoblásticos. Entonces, la paratormona es lo que va a hacer es que se libere el calcio, que se destruya la matriz ósea y se libere el calcio y salga el calcio hacia la circulación. Por otro lado, la paratormona también tiene que ver con la reabsorción de calcio a nivel renal. La paratormona estimula la reabsorción de calcio en los túbulos. Y la paratormona también hace que se active la síntesis de la vitamina D. La vitamina D se produce a nivel de los huesos, o de la piel, perdón, y va a actuar la vitamina D, va a ir directamente hacia el intestino para la absorción de hueso o de calcio, perdón, en el intestino, ¿no? En el intestino, quien va a
favorecer la absorción de calcio es esta vitamina D. La vamos a ver mejor a la vitamina D y a la paratormona cuando veamos endocrino, en especial cuando hablemos de la paratormona. Pero ahora es bueno recordar que la paratormona tiene una acción de directamente actuar sobre los huesos, estimulando los procesos osteoplásticos para la liberación de calcio, con tal, y eso ayuda a regular la concentración de calcio, si ha disminuido, porque estamos viendo aquí, si disminuye el calcio. También la paratormona actúa directamente sobre los túbulos para reabsorber mayor cantidad de calcio, porque el calcio también se ha filtrado. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la filtración glomerular, en el calcio se ha filtrado solamente 1.2 con el filtrado glomerular. El otro punto 2, que está unido a citrato, a fosfato, que está unido a proteínas, no se filtra porque esas son moléculas grandes, las proteínas no se filtran, entonces solamente se filtra 1.2. De este 1.2, entonces se reabsorbe en el túbulo. Y finalmente, la paratormona va a activar la vitamina D para que la hidroxicolecalciferol, se dirija hacia el intestino y el intestino, la vitamina D, active la absorción de calcio. Esos 1000 miligramos que podemos consumir, ¿verdad? Entonces, en vez de que sean 100 al día, no es verdad que sean 150, ¿no? Esa es la función entonces de la vitamina D. Ahora, por el contrario, si aumenta, ¿no?, la concentración de calcio, va a disminuir la producción de paratormona, porque este es el estímulo para la síntesis y secreción de paratormona en las glándulas paratiroideas, y con eso va a disminuir la liberación de calcio desde los huesos, y más bien se va a dar a la inversa. Los huesos van a empezar con procesos osteoblásticos, a captar el calcio, pero para eso tiene que intervenir otra hormona, la calcitonina, y va a empezar a formar matriz ósea con ese calcio que está en exceso. También va a disminuir la producción y la activación, en realidad, porque la vitamina D no se produce gracias a la paratormona, sino a la acción de los rayos solares sobre la piel. Pero la activación de esta vitamina es importante, ¿no?, para que se produzca la absorción de calcio en el intestino. Entonces va a disminuir esta absorción. Y finalmente, lo que nos interesa ahora, va a disminuir la reabsorción de calcio del riñón. Entonces aquí la paratormona es una hormona clave para estos procesos, ¿no? Ahora, veamos cómo se produce el control de la expresión de calcio en los riñones. El calcio se va a filtrar y se va a reabsorber en los riñones, pero no se secreta. No hay una bomba de calcio como la de hidrógeno que secrete calcio hacia los túbulos. Solamente el calcio se va a filtrar se va a ir hacia los túbulos por la filtración glomerular, a nivel del glomérulo, entonces. ¿Y cuánto? 1.2 miliequivalentes por litro. Entonces, lo que va a eliminar el riñón es la cantidad de calcio que no se va a reabsorber, ¿ya? Entonces, esto viene de esta ecuación que dice que la expresión renal de calcio es igual al calcio filtrado menos el calcio reabsorbido, ¿no? Entonces, lo que no se reabsorba se va a pasar hacia la orina. Ahora, ¿sí? ¿Cómo le hacen?
Aproximadamente el 99% del calcio filtrado se va a reabsorber en los túbulos. El 65% del calcio se reabsorbe en el túbulo proximal, junto con el 65% de sodio, el 65% de potasio, el 65% de agua. El 25 a 30% en el asa de Henle, ¿no? Y entre el 4 a 9% en el túbulo distal y en el túbulo colector, ¿no? Y solo 1% se va a excretar. Y esta excreción, ¿vean?, se va a ajustar a las necesidades del organismo. Si se filtra, si hay una hipercalcemia, ¿no es verdad?, va a haber mayor cantidad de calcio filtrado, ¿no? Entonces, se va a reabsorber solo lo justo, lo que necesita el organismo, y el resto se va a excretar. Si hay entonces una mayor cantidad de calcio filtrado, como hay hipercalcemia, entonces la reabsorción va a ser mínima o va a disminuir y va a aumentar la eliminación de calcio por los riñones a través de la orina. Y aquí es donde la PTH o paratormona juega un papel importante, ¿no? En la reabsorción, en especial a nivel del asa de Henle y de los túbulos distal colector, donde ya se va a terminar de regular, digamos, la reabsorción de calcio. ¿Qué factores pueden alterar la excreción de calcio a nivel renal? Pueden disminuir la excreción de calcio, una mayor cantidad de hormona paratiroidea, desde luego, ¿no? Si hay más hormona paratiroidea, se va a reabsorber más calcio y se va a disminuir o se va a secretar menos calcio. Una disminución del volumen extracelular, la presión arterial, la disminución de la presión arterial, aumento del fosfato, la acidosis metabólica, la vitamina D van a disminuir la excreción de calcio, van a evitar que se excrete calcio. Si quienes van a aumentar la excreción del calcio, va una disminución de la hormona paratiroidea, entonces va a hacer que se elimine mayor cantidad de calcio, va a haber una menor reabsorción de calcio en el asa de Henle, en los túbulos colectores. Cuando aumenta el volumen de líquido extracelular, también va a haber un aumento de la excreción de calcio. Cuando aumenta la presión arterial, y la presión arterial con el aumento del volumen del líquido siempre van juntas, una disminución del fosfato y finalmente la alcalosis metabólica. Ahora, veamos la regulación del fosfato a nivel renal. También los fosfatos van a estar regulados en la concentración del líquido extracelular. Ahora, esta regulación del fosfato es, digamos, se llama como de rebosamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la concentración de fosfato en el líquido extracelular, inmediatamente va a aumentar la eliminación de fosfato a nivel de los túbulos, ¿no? Ahora, y en especial va a disminuir, diríamos, la reabsorción de fosfato. Se va a filtrar el fosfato hacia los túbulos, ¿verdad?, desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman y luego hacia los túbulos, y hay mecanismos de reabsorción de fosfatos. Y el riñón tiene esta capacidad de reabsorber máximo 0,1 milimol por minuto de fosfato, así como tiene también una capacidad de reabsorber 370 gramos de glucosa, ¿verdad? No puede más
cuando ya se han ocupado todos los medios de transporte, y si hay más glucosa filtrada, ¿dónde va a ir? A la orina, y vamos a presentar glucosuria. Lo mismo pasa con el fosfato. Estos mecanismos de transporte del fosfato se saturan y entonces hay presencia de fosfato en la orina. Cuando se produce menos filtrado de esta cantidad de 0.1 milimoles por minuto, entonces todo se va a reabsorber. Pero si se produce más de 0,1 milimoles por minuto, el exceso se va a excretar, ¿no? Cuando ya su concentración en el líquido celular está por encima de 0,8 milimoles por litro, ya el fosfato empieza a excretarse por la orina. Cuando está menos, el fosfato es reabsorbido. También aquí la PTH, la paratormona, desempeña una función importante en su regulación, ¿no? También favorece la resorción ósea y reduce el transporte máximo a nivel de los túbulos renales. Entonces, también la paratormona, como una de las funciones claves de la paratormona es activar los mecanismos de osteoclásticos, ¿no? Que van a diluir la matriz ósea, y cuando se diluye esa matriz ósea aumenta el calcio en el líquido extracelular y también el fosfato. Y cuando no actúa la hormona, la paratormona, más bien aumenta los procesos osteoblásticos, como les decía un momento, ¿no? Entonces, una de las acciones con relación al fosfato también es aumentar la concentración en el líquido extracelular, ¿no? Para regular la concentración de fosfato cuando el fosfato está disminuido. Bien, ahora, también el riñón actúa en la concentración extracelular de magnesio, ¿no? También el magnesio se almacena en los huesos, ¿no? Y en una gran cantidad, menos del 1% está en el líquido extracelular. La concentración plasmática total es de 1.8 miliequivalentes litros de magnesio, y estos 1.8 miliequivalentes litros también en su mayor parte están unidos a proteínas plasmáticas. Un miliequivalente está unido a proteínas plasmáticas, y solamente en estado libre, en estado iónico, quedan 0.8 miliequivalentes litros que circulan, ¿no? por el plasma, y que están activos para las funciones, para atravesar membranas. Ahora, la ingestión diaria de magnesio es de 200 a 300 miligramos día. Entonces hay una cantidad grande de magnesio que se ingiere con la dieta, ¿no? Y se absorbe solo la mitad, de 125 a 150 miligramos día. El resto se va a eliminar directamente con las heces fecales, porque no se lo va a absorber, y los riñones de estos 125 a 150 miligramos día se van a encargar de excretar, ¿no? A través del filtrado. El 10 al 15% de todo el magnesio filtrado va a ser finalmente excretado
en la orina. ¿Y cómo se va a reabsorber? En el túbulo proximal el 25%, aquí va a variar, ¿eh? En el tubo proximal, en vez de que ya no va a ser el 65% como los otros iones, el cloro, el calcio, el potasio, el sodio, 65% en el túbulo proximal. Y en el asa de Henle se va a reabsorber el 65%, la mayor parte más bien en el asa de Henle, en especial en el asa de Henle descendente, es donde se va a reabsorber, pero son pequeñísimas cantidades, vean ustedes, porque no hay una concentración alta de magnesio en el filtrado es también de 0,8 miliequivalentes litro, ¿no? A comparación de los 142 miliequivalentes litro que está en el filtrado de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el magnesio, el calcio, casi tienen pequeñas concentraciones y se van a reabsorber aquí a nivel de asa descendente fina del asa de Henle, ¿no? Y en los túbulos distal y colector finalmente se va a reabsorber el 5% restante, ¿no? Ahora, esta reabsorción en estos túbulos también puede variar si es que hay una mayor o una menor secreción de magnesio al día, ¿no? Ahora, bien, ¿cómo se integran todos estos mecanismos, ¿no?, de control del líquido extracelular? En general, el volumen de líquido extracelular, como ya hemos venido viendo, no solamente en esta unidad, sino también en la unidad de circulatorio, el volumen general de líquido extracelular está determinado por la ingestión y la salida de agua y sal, ¿no? Tenemos numerosos mecanismos, ¿no?, que van a regular la concentración de líquido extracelular, el volumen en general del líquido extracelular, pero que tienen que ver con la ingestión y la salida y la excreción de sal y agua. Ahora, ¿qué factores regulan la cantidad de cloruro de sodio en el líquido extracelular? La excreción de sodio se iguala siempre en forma precisa con su ingestión, siempre y cuando las condiciones sean normales, ¿no? Si no hay alteraciones, si no hay alteraciones en los riñones, si no hay alteraciones en la presión arterial, si no hay alteraciones en la función cardíaca. Hemos visto que pueden haber retención de sodio, retención de agua. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista fisiológico, siempre que se ingiera una cantidad de sal, esa misma cantidad va a ser eliminada. Hemos visto, por ejemplo, la curva de la función renal cuando hemos empezado con circulatorio. Hemos visto cómo esta curva, ¿no?, tiene un punto de equilibrio, ¿no?, igual que la curva de eliminación renal de agua, también está la curva de eliminación renal de sodio, que puede variar, pero siempre vuelve al punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo se controla esta excreción de sodio alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular? ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la excreción de sodio cuando aumenta la concentración de sodio en el líquido extracelular, también va a aumentar la secreción de sodio, la filtración de sodio, porque el filtrado va a tener la misma concentración de líquido extracelular. Y también aumentando la reabsorción o disminuyendo la reabsorción tubular de sodio, es decir, alterando la reabsorción tubular de sodio. Hay numerosos mecanismos, como hemos visto, que pueden regular una mayor reabsorción de sodio en tal sentido que el sodio reabsorbido sea
siempre el que precisa nuestro organismo para mantener las concentraciones normales en el líquido extracelular y mantener la homeostasis. El resto del sodio se va a eliminar. Normalmente se elimina alrededor de 150 miliequivalentes de sodio con la orina, ¿no? Entonces, la natriuresis, la diuresis por presión son además componentes claves de este sistema, ¿no? Sabemos que cuanto mayor es la ingesta de agua y sodio, también va a aumentar la eliminación renal de agua y de sodio. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que aumente la presión arterial. Y la presión sabemos que se regula a largo plazo por estos dos mecanismos, por la natriuresis y la diuresis por presión. Son los mecanismos que disponemos para la regulación de la presión arterial a largo plazo, ¿no? Hay otros que pueden actuar a plazo inmediato, como si disminuye la presión arterial, el hepático interviene, ¿no? Es verdad, y vuelve la presión a valores normales. ¿Verdad? Estos mecanismos de natriuresis y diuresis por presión actúan a largo plazo y también inmediatamente, ¿no? Y que nosotros tomamos, o sea, esto a largo plazo quiere decir para toda nuestra vida, o sea, mantienen la presión arterial regular. Pero, ¿qué sucede si tomamos en este momento 1 litro de agua? De aquí a media hora ya vamos a empezar a ir al baño cada 5, cada 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aumentado el volumen de agua y entonces se ha incrementado la diuresis. Y al aumentar el volumen, ha aumentado la presión. Ya sabemos que esto es así. Con el sodio ocurre de manera parecida, aunque un poco más lentamente, porque los mecanismos con el sodio son algo más lentos también en la eliminación del sodio. No es tan fácil eliminar sodio como eliminar agua por los riñones. Bien. Ahora, y es necesario que se mantengan todos estos mecanismos digamos, homeostásicos, que mantienen tanto el volumen del líquido como las concentraciones de los iones y el volumen sanguíneo. Si hay una variación en las concentraciones de los líquidos, en la cantidad de agua y disminuye el volumen sanguíneo, este volumen sanguíneo tiene que ser alrededor de 5 litros, sabemos, y para que se mantengan estos 5 litros tienen que funcionar todos estos mecanismos, ¿no? Renales. El riñón juega un papel clave para el mantenimiento de la homeostasis y para el mantenimiento del volumen sanguíneo y de las concentraciones de los diferentes solutos en la sangre, de las diferentes sustancias en la sangre. Si se altera cualquiera de estos mecanismos puede actuar en alterar el volumen sanguíneo, y fíjense, cuando estos límites sobrepasan los valores normales, ya sea en más o en menos, puede afectar al volumen sanguíneo y producir la muerte de una persona fácilmente cuando el volumen de sangre disminuye más allá de un 20%. Podemos perder hasta un 20% de sangre. De hecho, podemos donar un 10% de sangre, ¿no? De nuestros 5 litros podemos donar 500 ml y no va a pasar nada. Pero cuando perdemos más allá de un 20%, 1 litro de sangre, ya empezamos a entrar en riesgo de morir. Entonces aquí también podemos ver cómo
la regulación del volumen sanguíneo, ¿no? Y de la concentración de estos iones en el plasma y el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Nos va a permitir tener un valor normal de 5 litros. Pero también la alteración puede ir hacia abajo, ¿no? Y disminuir el volumen y producir, ya sabemos, la muerte por disminución del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo en general, un shock hipovolémico, la muerte por eso. Pero también en el otro extremo puede llevar a un aumento de los líquidos. Y si aumenta el volumen sanguíneo, el aumento del volumen sanguíneo que va a producir un aumento de la presión. Ese aumento de la presión no solamente se va a dar a nivel de las arterias, sino también de las venas. Si aumenta el volumen, y esa presión también va a darse va a aumentar a nivel de los capilares y va a llegar a un punto en el que va a empezar a pasar el líquido desde la sangre hacia los capilares, hacia el intersticio y a producirse el edema, ¿no? Entonces, acá el mantener las concentraciones de agua, primero el volumen de agua y el volumen sanguíneo y las concentraciones de los diferentes iones, de las diferentes sustancias es esencial para la vida y la buena, digamos, el buen estado celular, ¿no? Tenemos otros mecanismos como el de por ejemplo, el de la angiotensina, que hemos visto, ¿no? Todo el mecanismo renina-angiotensina, que también tiene que ver con el mantenimiento de las concentraciones primero del volumen sanguíneo, cuando se produce la angiotensina, cuando hay una pérdida de sangre, cuando hay una disminución de la presión arterial, entonces empieza a producirse angiotensina, ¿no? Es esencial entonces el mantenimiento de la concentración, de una presión arterial normal, y si hay variaciones, inmediatamente la angiotensina va a actuar reabsorbiendo sodio, ¿no es verdad? Reabsorbiendo agua, si disminuye el volumen sanguíneo, sodio y agua, y volver a la normalidad, ¿no? Si aumenta la presión arterial, ¿no? Hay un aumento de se activa la producción de angiotensina. Si hay una disminución de la presión arterial, disminuye la producción de angiotensina, y recuerden, cuando disminuye la producción de renina en realidad, y en este caso con la angiotensina relacionadas, va a haber una mayor eliminación de sal normalmente, ¿no? Ahora, si disminuye la angiotensina, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la angiotensina, va a disminuir la presión arterial, ¿no? Bien, entonces podemos ver que hay múltiples mecanismos, ¿no? A nivel de el riñón y de otros tejidos que van a controlar el volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. Tenemos numerosos mecanismos, ¿no? Que van a intervenir en que la excreción renal de líquidos ayuden al control de la presión arterial, ¿no? Si aumenta la presión arterial, va a aumentar también la excreción renal de líquidos. ¿Para qué? Para volver al punto de equilibrio a la presión arterial y la salida de líquidos también, ¿no? Entonces tenemos diferentes mecanismos.
Ahora, hay diferentes trastornos que van a dar lugar a grandes aumentos del volumen sanguíneo y del líquido extracelular, cardiopatías, ¿no? Que la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hemos visto cómo cuando hay insuficiencia cardíaca hay una reabsorción de sodio, de agua, que va a llevar a edemas. Primero, aumentar el volumen sanguíneo. El corazón es insuficiente para poder desplazar esa cantidad de sangre que está llegando desde las venas, porque no puede hacerlo, tiene una lesión, aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión en las venas, aumenta la presión en el capilar y aumenta la producción de edemas y cada vez aumenta más el líquido extracelular, ¿verdad? También puede haber otros que, como en el embarazo, por ejemplo, hay una mayor capacidad de la circulación y tiene que serlo. ¿Por qué? Porque el útero gestante empieza a crecer, un feto empieza a desarrollarse, entonces hay necesidad de una mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de volumen sanguíneo, no solamente para satisfacer las necesidades de la propia mujer, sino también de feto en gestación, ¿no? Entonces, hay la placenta, que es un órgano sanguíneo muy grande, fíjense, aumenta la capacidad de la circulación, ¿no? Incluso como el útero ejerce una presión sobre las venas, en especial sobre la vena cava inferior a nivel del abdomen, entonces hay resistencia al retorno venoso y que van a aparecer grandes venas varicosas en las piernas que aumentan todavía más el volumen sanguíneo, ¿no? Porque ahí se empiezan a almacenar, a retener volúmenes extras de sangre porque no hay un retorno adecuado, ¿no? Hay trastornos que provocan un gran aumento del volumen de líquido extracelular, pero con un volumen sanguíneo normal. Aquí el síndrome nefrótico, hay pérdida de proteínas cuando se pierden las proteínas, ¿qué se va a ocurrir? Se va a haber un desequilibrio en las fuerzas de Starling, ¿no? Entonces va a haber una mayor retención de agua, de sodio y pérdida de orinas o de proteínas plasmáticas por la orina. Va a haber una disminución de la presión coloidosmótica. En la cirrosis hepática también hay una menor síntesis hepática de proteínas plasmáticas y retención renal de sodio. Aquí y aquí el resultado es menos proteínas plasmáticas, ¿no? Ya sea en el síndrome nefrótico porque se pierden las proteínas o en la cirrosis hepática porque no se producen proteínas plasmáticas. Bien, hasta aquí entonces llegamos hoy. En la próxima clase vamos a ver el último tema, que es el de el equilibrio, regulación del equilibrio ácido básico. ¿Sí? La regulación del equilibrio ácido básico por el riñón. Muy bien, gracias por la atención. Nos vemos entonces el próximo lunes. Doctor, ¿Sí? El aula virtual del laboratorio a las 10:30. A las 10:30, sí, 10:30. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias.